Si ustedes se fijan, yo tengo una carpeta que tiene estos archivos. Este es un mosaico cerámico que ha sido descargada la imagen de internet y yo la puedo utilizar para crear un propio material y después cuando coloque ese cerámico como piso o revestimiento tenga exactamente el mismo acabado que tiene en la realidad. Además de bajar ese cerámico, he bajado del mismo sitio la guarda correspondiente a ese cerámico. Si estoy revistiendo un baño, una cocina y queremos que tenga una guarda, puedo crear un material para lo que es las baldosas y otro material para lo que es la guarda y después aplicarlo. Estas dos imágenes que les acabo de mostrar son descargadas del sitio web del fabricante de estos cerámicos, pero también puedo utilizar imágenes como esta o como esta, que son imágenes que están tomadas de una obra en realidad y que es un hormigón visto realizado con encofrado de tablas de madera de 15 centímetros de ancho, y la siguiente es un ladrillo visto tomado también de nuestro medio, con las dimensiones, el color, el tamaño de junta que utilizamos acá en Tucumán. No basta con sacar la foto y tenerla disponible para poder crear el material. Hace falta procesarla la foto. Estas dos fotos que les muestro, tanto la del hormigón visto como la del ladrillo a la vista, han sido procesadas para que cuando este lado de la imagen se junte con el siguiente para poder cubrir toda la superficie sobre la cual yo quiero aplicar el material, no se note la unión, no se note esta junta vertical entre este punto y este punto. Entonces con Photoshop se ha retocado la imagen para dejarla perfectamente horizontal a las líneas horizontales, perfectamente vertical a las líneas verticales, y para que además este pedacito de ladrillo que yo tengo acá a la derecha de la imagen se solape perfectamente con este pedazo de ladrillo. Este es un 3/4 de ladrillo y este es un cuarterón que se llama, que unidos van a dar la sensación del ladrillo entero. Enseñarles cómo se hace esto en Photoshop está fuera de los alcances del curso. Nosotros les vamos a entregar las imágenes como están, pero si ustedes decidieran hacerlo, tendrían que modificar las imágenes en un editor de imágenes como Photoshop, Photopaint o el que ustedes quieran. Y esta imagen de hormigón visto también ha sido retocada para que las líneas horizontales no se noten cuando se superponen. Y ustedes me dirán, ¿en qué caso se superponen? Cuando uno crea un material es como si creara un sticker, una calcomanía del tamaño de la imagen que yo he tomado. Pero para cubrir toda la superficie de la pared, en este caso, hace falta que esa imagen se repita como si fuera un damero en varias filas y columnas. Entonces se generan encuentros entre imágenes horizontales y verticales. Si yo no edito la imagen para que esos encuentros se disimulen, se nota con claridad que estoy pegando un montón de figuritas una al lado de la otra. Lo que vamos a hacer ahora entonces es mostrarles de qué manera yo puedo crear un material suponiendo que esta vivienda es de hormigón a la vista. Entonces vamos a crear un nuevo material que se llama hormigón vista a partir de esa fotografía que hemos tomado con una cámara, con el teléfono, y posteriormente hemos procesado con alguna aplicación como Photoshop. Entonces en la bandeja predeterminada vamos a la sección de materiales y tenemos este botón que se llama crear material. Cuando nosotros ejecutamos el botón crear material, aparece esta nueva ventana que nos permite seleccionar una textura que yo quiero utilizar para crear ese nuevo material. Entonces fíjense que acá, como tenía seleccionado un material, me está ofreciendo crear un material nuevo a la imagen del material que yo ya tenía seleccionado. Vamos a cerrar y no vamos a seleccionar nada. Vamos a crear un nuevo material y ahora sí tengo en blanco la ventana. Entonces lo primero que tenemos que hacer es asignarle un nombre al material. Entonces le puedo poner, por ejemplo, hormigón visto.
Después yo puedo crear un material simplemente combinando colores, que no es lo que yo quiero, sino que quiero utilizar una imagen como aspecto de determinación que va a tener ese material. Entonces en esta sección que se llama usar imagen de textura, yo puedo colocar un tilde y el programa inmediatamente me abre un explorador, un navegador, para que yo le diga en qué carpeta de mi sistema tengo ubicada la imagen que quiero utilizar para crear ese material. Entonces, cuando ubico la carpeta, selecciono la imagen, hago un clic en abrir y fíjense que en la vista previa del cuadro de diálogo ya aparece la imagen de hormigón visto que nosotros habíamos seleccionado. Y me falta un dato adicional. Es importante tener en cuenta acá en esta sección cuáles son las dimensiones que va a tener esa imagen para que cuando la aplique tenga la escala adecuada. Si tengo tablas de 15 centímetros y la imagen tiene, por ejemplo, 2, 4, 6 tablas, son 90 centímetros de ancho que tiene esa imagen. Y la altura, bueno, será la altura que resulte de la relación que hay entre el ancho y la altura. Fíjense que acá hay una cadena. Cuando yo le diga que el ancho tiene 90 centímetros, automáticamente se va... ¿Qué pasa? Automáticamente se actualiza el largo. En el caso que estuviera creando un material de ladrillo vista, yo lo que tendría que hacer es contar cuántas hiladas tiene la imagen. Si sé que una hilada tiene aproximadamente 7 centímetros, puedo calcular la altura de esa imagen y por lo tanto ingresar ese valor en el cuadro que corresponde a las dimensiones. Cuando yo ya he indicado cuál es la imagen que voy a tomar como textura y cuáles son las dimensiones de los mismos, puedo hacer puedo hacer un clic en aceptar y fíjense que ya se ha creado un nuevo material disponible en este modelo. Entonces yo puedo empezar a editar, por ejemplo, los muros de planta baja, seleccionar ese material e ir aplicándolo en cada una de las caras del mismo. Fíjense que para aplicar en esta cara se han repetido varias veces las 6 tablas de 15 centímetros para poder cubrir todo el muro. Hecho eso en planta baja, cuando termino puedo pasar a editar el grupo de planta alta y empezar a aplicar también en los muros que corresponde ese material. Fíjense que acá ha coincidido bien en el caso de esta cara, ha coincidido bien el material, pero no así en esta cara. ¿Alcanzan a ver la diferencia? Fíjense que en esta cara tengo la junta acá y en la otra cara coinciden las juntas. El programa me da la posibilidad de situar esta textura correctamente para evitar que se note ese salto. Para eso podría trazar una línea auxiliar que pase por este punto y después selecciono la cara, selecciono esta cara y si hago clic derecho aparece un menú contextual donde tengo que seleccionar la opción que se llama textura y luego posición. Con la posición yo puedo desplazarla la cara hasta que, usando como referencia la imagen de abajo, la línea auxiliar que no se alcanza a ver en estos momentos, termino de editarla y cuando cierro el grupo, ahora tengo que las juntas coinciden correctamente. ¿De acuerdo? A los materiales no solo los puedo crear, sino que también los puedo modificar. Supongamos que una vez que he creado el material, digo, quiero que ese hormigón no sea tan verde, quiero que sea un color mucho más claro. Entonces lo puedo seleccionar al material y en la ficha que corresponde a edición, puedo modificar los colores con la rueda de colores. Fíjense cómo si le doy un poquito más de blanco, voy aclarando ese material. Y puedo utilizar o la rueda de color o alguna de estas otras normas de codificación del color que por ahora no vienen al caso, no vale la pena que nos explayemos en eso. Pero fíjense cómo yo le puedo cambiar completamente el color
modificando la ubicación del cursor en la esfera y luego la cantidad de blanco y de negro que tiene en la barra deslizante esta. De esa manera entonces nosotros ya podemos utilizar los materiales que vienen disponibles con el programa. Puedo descargar nuevos materiales de internet e instalarlos en mi máquina para que estén disponibles en todos nuestros archivos. O puedo tomar fotografías de materiales reales y crear nuevos materiales, o eventualmente bajar fotografías de catálogo de alguna firma como los cerámicos que les mostraba hace un rato y utilizarlos para crear nuevos materiales. Cuando yo tengo asignados varios materiales, supongamos que a esta pared por X motivo decido que no sea del mismo material, sino que voy a utilizar un color y digo esa pared quiero que sea rosa viejo. Y después sigo trabajando y llega un momento que yo quiero aplicar este material que no sé cuál es en la cara posterior de la vivienda. Fíjense que acá hay un cuentagotas que me permite tomar una muestra del material, hago un clic sobre el mismo y el programa identifica cuál es el material y posteriormente puedo editar ese grupo y como el material está seleccionado, aplicarlo sobre las paredes que siguen. Entonces el cuentagotas sirve para aplicar un material que desconozco cuál es el nombre de catálogo, que no sé dónde está ubicado. Con el cuentagotas hago un clic, el programa sabe que ese es el material que quiero aplicar y después lo sigo aplicando sobre las otras caras. De la misma manera pueden aplicar los materiales en lo que son los componentes, teniendo ciertas precauciones. Supongamos que yo quiero que estas ventanas que he creado sean de aluminio negro, entonces las quiero pintar de negro. Entonces acá tengo el componente, lo tengo ubicado dentro del grupo muros de planta alta, selecciono colores con nombre y busco el color negro y asigno el material en el componente sin editarlo. Le asigno el material a esta ventana, pero no he editado la ventana, no me he metido adentro de la ventana. ¿Se entiende lo que he hecho? Entonces fíjense lo que ocurre. Esta ventana ahora sí tiene aplicado el color que yo he especificado, pero esta ventana que es el mismo componente no. Si yo quiero que todos los componentes ventana tengan el mismo material, lo que tengo que hacer es, antes de aplicarlo, editar la ventana. Y como esa ventana está compuesta de marco y de hoja, puedo editar el marco, decirle que le voy a aplicar material con la ayuda de la tecla control a todas las caras del marco. Y fíjense cómo ahora sí también se ha actualizado la ventana de planta baja, que es el mismo componente. Y luego hago lo mismo y aplico el material a todas las caras de la hoja, edito la hoja y aplico el material con la ayuda de la tecla control a toda la hoja y se actualiza automáticamente todos los componentes que se hayan insertado en el dibujo. Entonces, si yo quiero aplicar material a un componente, pero que no todas las instancias de inserción de ese componente en la vivienda se actualicen, le aplico al componente sin editarlo, es decir, sin entrar dentro del mismo. Ahora, si quiero que todos los componentes sean del mismo material, edito el componente, me meto adentro y aplico los materiales. ¿De acuerdo? Algunos lo voy a tener que separar como en el colegio y decirle, vení, sentate adelante. Chicas, cállense.